En esta sección vamos a hablar acerca de las kilocalorías y cómo se relacionan con el metabolismo. Vamos a empezar retomando una de las últimas diapositivas de la lección anterior. Aquí dice, si a través de los alimentos consumes mucha más energía de la que tu metabolismo necesita, el excedente se convertirá en grasas a través de procesos anabólicos. Luego dice, si reduces tu consumo de energía o aumentas el tamaño de tu metabolismo, podrás reducir tus reservas de grasas a través de procesos catabólicos. Ya en la lección anterior aprendimos cómo se relacionan estos procesos con el metabolismo. Sin embargo, ya sea que quieras perder grasa corporal o cambiar tu metabolismo, necesitas conocer su tamaño, el tamaño de tu metabolismo. ¿Cómo medimos el metabolismo? Esa es la pregunta que vamos a responder en esta lección. Es muy importante tener en cuenta que si no hacemos esto, simplemente estamos trabajando con elementos extremadamente complejos, como lo vimos en la lección anterior, que no entendemos ni sabemos controlar. Entonces, al no saber controlarlos, ni conocer cuáles son, ni cuál es su tamaño estimado, pues estamos trabajando a ciegas. Muchas personas batallan con su cuerpo, con los objetivos físicos que tienen, debido a que no conocen cuál es el tamaño de su metabolismo. Y eso es lo que vamos a aprender en esta lección. Entonces, como vimos en la lección anterior, el metabolismo y todos los procesos químicos que suceden dentro de él, dentro de tu cuerpo, determinan cuánta energía gastas. Y para proveerle a tu cuerpo esa energía solo tienes los alimentos que consumes diariamente y las reservas de nutrientes que tiene guardadas tu cuerpo. Sin embargo, el tamaño de tu metabolismo cambia día a día. Ya vimos que son una serie de procesos químicos complejos que pueden adaptarse a lo que te pase durante el día y cambiar de un día para otro. Sin embargo, necesitamos de una manera de estimarlo para poder aprender a trabajar con él. Las kilocalorías sirven para estimar cuánta energía estás obteniendo de tus alimentos. Asimismo, sirven para estimar cuál es el tamaño de tu metabolismo. Al tener ambos datos disponibles, puedes manipular mejor tu cuerpo. Bueno, ahora, antes de seguir, debemos de ver qué son exactamente las kilocalorías. Así como utilizamos el kilo, el gramo y el miligramo para medir el peso de un objeto, las kilocalorías son una unidad para medir la energía. Miden el calor. Una kilocaloría es la cantidad de energía requerida para aumentar la temperatura de un kilo de agua en 1 grado centígrado a nivel del mar. Ahora, es importante mencionar esto. ¿Por qué? Si leemos con atención este párrafo, vemos que dice exactamente que es a nivel del mar. ¿Por qué menciona esto? Porque, bueno, dependiendo de dónde se encuentre en cuanto a altura con respecto a nivel del mar, este kilo de agua va a requerir más de 1 kilocaloría o menos de 1 kilocaloría, dependiendo de su ubicación para poder aumentar su temperatura. Todo esto es importante porque así como un kilo de agua requiere más o menos energía dependiendo de sus circunstancias, tu cuerpo, tu metabolismo también requiere más o menos energía dependiendo de ciertos factores que vamos a ver más adelante. Ahora, otra cosa importante de esta diapositiva es el kilo. Del lado izquierdo vemos un cilindro de metal. Este es el modelo del kilo. Este cilindro pesa exactamente 1 kilo y fue desarrollado a nivel científico para utilizarse como modelo del kilo. Ahora, esto es importante porque en teoría, si lo pesáramos en todas las básculas del mundo, todas deberían de indicar exactamente 1 kilo, no 989 gramos, no 999 gramos, no 1 kilo 10 gramos, no 1 kilo 20 gramos, exactamente 1 kilo. Pero si realmente hiciéramos ese experimento, muy probablemente muchas básculas indicarían 990 gramos, muchas básculas indicarían 1 kilo 10 gramos, etcétera. Tendrían un cierto margen de error. Entonces, así como muchas cosas pueden ser utilizadas aún con ese margen de error, las kilocalorías no son una excepción. Lo vamos a seguir viendo.
Entonces, así como podemos saber a cuántas manzanas aproximadamente equivale un kilo de manzanas, ya que recordemos que dependiendo de la báscula donde midan, puede que nos estén dando en realidad más de un kilo o menos de un kilo, las kilocalorías son una unidad de medida, una unidad que se utiliza para medir la energía, tanto la energía que gasta nuestro cuerpo diariamente como la energía que le estamos dando. Aquí mismo vemos cuánta energía se puede obtener de 100 gramos de manzanas, que en este caso indica que se obtienen 52 kilocalorías o calorías con C mayúscula. Esto es una notación que se utiliza universalmente. En general, cuando se habla de calorías, se refieren a las kilocalorías, pero en términos más estrictos, las calorías serían el equivalente al gramo, hablando del kilo. Pero bueno, en general todas las etiquetas nutricionales que vas a ver van a hablar de kilocalorías o calorías. También podemos ver otros datos de la manzana, como por ejemplo cuántas grasas contiene, cuánto colesterol contiene, cuánto sodio, cuánto potasio, cuántos hidratos de carbono y cuántas proteínas. Ya en la lección anterior veíamos que el cuerpo requiere de grasas, hidratos de carbono y proteínas. El sodio y el potasio, en este caso, son micronutrientes que pues vamos a ver en lecciones posteriores. Ahora, es importante pensar, ¿por qué necesitamos medir la energía? Bueno, ya vimos que las kilocalorías son útiles para conocer la cantidad aproximada de energía que obtenemos de un alimento. Así como no podemos saber si una báscula nos está diciendo realmente cuánto pesa un kilo, tampoco realmente podemos saber cuánta energía exactamente nos está dando una manzana. Estos 100 gramos de manzana pueden ser más, menos, y nos pueden dar una cantidad diferente de energía. Pero es importante medirla porque a largo plazo nos va a servir para hacer estimaciones y modificaciones a nuestros alimentos. En muchos casos, las personas consumen alimentos, entre comillas, saludables, sin conocer cuánta energía contienen esos alimentos. Muchas personas no cuentan la energía que viene de otras fuentes, como bebidas o bocadillos. Por ejemplo, debemos de recordar que todo lo que entra a tu boca te da energía si es que contiene nutrientes. Por ejemplo, las bebidas light o las bebidas sin azúcar no contienen ningún nutriente porque no contienen azúcar, pero los refrescos y los jugos que sí contienen azúcares o hidratos de carbono tienen energía. Entonces, eso contribuye a la energía que recibe tu cuerpo. Y si consumes un exceso muy grande de hidratos de carbono, ya vimos en la lección anterior que tu cuerpo los puede transformar en grasas y acumularlos. Todos los alimentos y bebidas pueden contener energía. Ahora, esto es muy importante porque así como ella, que no sabe qué decisión tomar entre el pastelito y la manzana, podemos utilizar las kilocalorías para comparar un alimento con otro y dependiendo de nuestros objetivos tomar la mejor decisión. Por ejemplo, siguiendo esa misma línea, ¿cuál de estos dos alimentos que ves en tu pantalla es más saludable? ¿El chocolate o las almendras? Aquí vemos que 100 gramos de chocolate con leche contienen aproximadamente 535 kilocalorías. Si las comparamos con 100 gramos de almendras, vemos que las almendras son más altas en kilocalorías, más altas en energía. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, la mayoría de las personas te van a decir que si quieres bajar de peso o comer alimentos más saludables, no deberías de comer chocolates. Pero muchas personas te van a decir que sí deberías de comer almendras. Probablemente te digan que las puedes comer sin límite, mientras que eso es muy probable que no suceda para el chocolate. Sin embargo, aquí podemos ver que de hecho las almendras contienen más energía que el chocolate. Entonces, si seguimos la misma lógica de decir que el alimento más bajo en kilocalorías es el más saludable, el chocolate sería el ganador. Pero ahí no termina la historia. Cuando hablamos de comparar un alimento con otro, debemos de también pensar en cuántos nutrientes nos está dando
cada alimento. Por ejemplo, el chocolate tiene 535 kilocalorías. Esto quiere decir que contiene 29.33 gramos de grasas, 7.65 gramos de proteínas y 59 gramos de carbohidratos. Recordemos que el cuerpo no come kilocalorías, come nutrientes que luego puede transformar en kilocalorías o utilizar directamente. Entonces, dependiendo de qué nutrientes quieres consumir, ya sea porque quieres consumir una mayor cantidad de proteínas o si quieres consumir una mayor cantidad de carbohidratos, la decisión se va a tener que tomar con base en tus objetivos personales. La idea de que existen alimentos, entre comillas, saludables para toda la población o todas las personas es una idea errónea porque cada metabolismo es ligeramente diferente. No va a ser el mismo el metabolismo de una mujer que el de un hombre. Por ejemplo, el metabolismo promedio de un hombre de entre 19 y 20 años sedentario es de 2.600 kilocalorías, mientras que el metabolismo promedio de una mujer de entre 19 y 20 años, la misma edad que del hombre, sedentaria igual es de 2.000 kilocalorías. En general, el metabolismo promedio de una mujer va a ser menor que el de un hombre. Vamos a ver las razones detrás de esto más adelante. Pero de inicio quiero que recuerdes esto. Incluso aunque tienen aproximadamente la misma edad, la cantidad de energía que sus cuerpos requiere es radicalmente diferente. Hay una diferencia de 600 kilocalorías. Uno necesita 600 kilocalorías más que la otra o ella. Entonces, aquí podemos ver que el hombre podría comerse el chocolate, los 100 gramos de chocolate diariamente sin ningún problema. Probablemente no contribuyan demasiado, solo contribuyan una quinta parte a su consumo de energía total. Mientras que si la mujer lo hiciera, estaría consumiendo ya en esos 100 gramos de chocolate un cuarto de su metabolismo completo. Y luego las cosas se complican, porque el metabolismo promedio de un hombre de entre 41 a 45 años sedentario es de 2.200 calorías. Es decir, los años no pasan en balde, como dicen. Entonces, la cantidad de energía que el cuerpo va requiriendo se va reduciendo con el tiempo. La recomendación, las recomendaciones alimenticias para una persona de entre 19 y 20 años no pueden ser las mismas que las de para una persona que tiene 41 a 45 años. Asimismo, el metabolismo promedio de una mujer joven no es el mismo que el de una mujer de entre 41 a 45 años. Hay una diferencia mínima o más pequeña que en el hombre, pero la diferencia también existe. Esto significa, en pocas palabras, que no puedes decir que un alimento es saludable para todos, porque todos tenemos requerimientos ligeramente diferentes dependiendo de los niveles de actividad que tenemos, la edad que tenemos, las actividades que desarrollamos, incluso dos personas que desarrollen altos niveles de actividad, si uno corre y el otro hace entrenamiento de pesas, van a tener necesidades nutricionales y de energía diferentes. Entonces, la idea popular de que existen alimentos buenos, malos, ya le pusimos un poco de tierra encima en la lección anterior y aquí es donde vamos a seguir matando esa idea, porque así como cada metabolismo requiere de una diferente cantidad de energía, ninguna persona o muy pocas personas requieren los mismos nutrientes. Y esto también es importante. Recuerden, las personas comemos nutrientes, no kilocalorías ni como tal energía. Los nutrientes se transforman dependiendo de las necesidades del cuerpo en energía. Por ejemplo, las proteínas se transforman en aproximadamente 4 kilocalorías por cada gramo. Los carbohidratos igual se transforman en aproximadamente 4 kilocalorías por cada gramo. Las grasas se transforman en aproximadamente 9 kilocalorías
y los alcoholes en 7 kilocalorías. Cada nutriente va a darte o va a transformarse en una diferente cantidad de energía. Entonces, las mediciones que tomamos de las almendras y los chocolates en la diapositiva anterior, en realidad lo que nos decían es cuántos nutrientes tiene cada uno de los alimentos y cómo se traducen esos nutrientes en energía. Pero recuerden, no comemos kilocalorías, comemos nutrientes. Sin embargo, las kilocalorías como unidad de energía nos sirven para comparar un alimento con otro. Si estamos comparando, por ejemplo, una manzana con chocolates o almendras con chocolates y solo vemos la cantidad de nutrientes que contiene cada uno, en realidad podríamos estar perdiendo de vista el hecho de que ambos son muy altos en energía y sin importar la cantidad de nutrientes que comas, si consumes un exceso de energía, a la larga tu cuerpo va a acumularlo en forma de grasas. Asimismo, si dejas de consumir energía, a la larga tu cuerpo va a empezar a utilizar sus reservas de grasa para poder seguir viviendo. Entonces, como mencionábamos, las kilocalorías nos sirven para poder comparar un alimento con otro en términos más uniformes. El medir los alimentos utilizando las kilocalorías permite a las personas tomar decisiones educadas acerca de los alimentos que consumen. Si las personas consumen alimentos y desconocen cuál es la cantidad de energía que obtienen de cada uno de los elementos que lo componen, están construyendo su alimentación a ciegas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ya mencionaba que, por ejemplo, la hamburguesa tiene mala fama como sándwich porque pues es relativamente alta en calorías. Aún así, vemos como incluso 100 gramos de chocolates se comparan aproximadamente con una hamburguesa. Entonces es debatible qué tan buena o mala es la hamburguesa, ya que pues una hamburguesa contiene más proteínas que el chocolate, contiene diferentes elementos y probablemente contiene más micronutrientes, que son vitaminas y minerales que vienen en los vegetales. Pero esto lo vamos a ver más a detalle en un futuro. Ahorita me quiero concentrar en los elementos que componen a la hamburguesa y cómo podemos cambiar ciertos elementos para hacer un mejor o peor alimento dependiendo de los objetivos. Por ejemplo, aquí vemos que las 534 kilocalorías se dividen en 140 kilocalorías del pan, 55 kilocalorías del queso, 5 kilocalorías del jitomate, 254 kilocalorías de la carne de res y 80 kilocalorías de los condimentos. Ahora, un cambio muy sencillo que podrías hacer a esta hamburguesa sería eliminar el queso y cambiar la carne de res por una alternativa de menos calorías. Esto haría que esta hamburguesa redujera la cantidad de energía que le da a tu cuerpo. Y esto genera un cambio positivo si lo que quieres es controlar la cantidad de energía que estás consumiendo. Por el contrario, si tienes un cuerpo muy delgado y quieres subir de peso, puedes hacer cambios que aumenten la cantidad de energía que este alimento te provee. Entonces, el conocer cuántas kilocalorías y nutrientes te da cada uno de los alimentos que consumes te va a permitir tomar mejores decisiones dependiendo de tus objetivos. Obviamente, los objetivos de cada persona van a ser ligeramente diferentes, entonces las decisiones van a depender de los objetivos centrales. Por eso es tan importante que esta información se conozca más, porque al final del día estamos tan acostumbrados a que nos den información simplificada, tan simplificada que llega a ser inútil, que nos quitan la oportunidad de tomar estas mejores decisiones. Entonces, ya finalizando esta sección acerca de las kilocalorías, es importante mencionar una idea que cada vez circula más en los círculos del fitness, que es que el contar kilocalorías es inútil. ¿Qué tan certero es este comentario? Muchas veces se menciona que pues el cuerpo humano no funciona como una bomba calorímetra, que es el aparato que se utiliza para saber cuánta energía contiene un alimento.
que el cuerpo humano no es una máquina, como mencionábamos en la lección anterior, y que por lo tanto contar kilocalorías es inútil. Y bueno, en realidad, como hemos visto, el contar kilocalorías sirve solamente para saber aproximadamente cuánta energía estamos comiendo. Nunca se debería de decir que las kilocalorías representan exactamente cuánta energía comes. Y el hablar de exactitud cuando hablamos de temas de metabolismo o de cambios en el cuerpo, pues es una tontería, sobre todo cuando no tenemos acceso a un laboratorio o a equipo de medición súper exacto que nos diga cuánta energía contiene lo que comemos. Pero también es importante medir de alguna forma. Si bien las kilocalorías como unidad de medición no son perfectas, son la mejor manera que tenemos de medir la energía en los alimentos, porque permiten comparar un alimento con otro. Y la manera en la cual yo explico esto es imaginándose a un carpintero. Por ejemplo, un carpintero utiliza metros o centímetros para poder medir sus materiales, medir los materiales con los que va a construir y finalmente termina construyendo una mesa de diferentes colores, calidades y dimensiones. Pero es como si alguien le dijera a este carpintero, bueno, es que no deberías de medir tus materiales porque no construyes tus mesas con metros, sino con madera. Y bueno, sí, en efecto, el señor usa madera, pero y debe de medir exactamente cuánta madera va a utilizar y bueno, él tiene un poco más de precisión que nosotros al utilizar las kilocalorías, pero él puede tomar las dimensiones de cada una de las mesas y acoplarlas y puede construir dos, tres mesas diferentes con diferentes materiales de acuerdo a lo que tenga acceso. De la misma manera, las kilocalorías nos permiten elegir entre diferentes alimentos que si bien no son iguales, sirven para funciones similares dentro de nuestro cuerpo y nos permiten aproximarnos con cierta certeza a cuánta energía estamos comiendo y cuánta energía gasta nuestro cuerpo. Entonces, las kilocalorías son simplemente útiles por eso, porque sirven como una unidad de medida. No son lo único que se necesita para poder tener una buena alimentación, pero sí son importantes. Y finalizando, en resumen, las kilocalorías son una unidad de medida. Miden la energía. En este caso se crearon para medir el calor y se utilizan para estimar la energía que le dan los alimentos a nuestro cuerpo. La cantidad de energía que gasta nuestro metabolismo diariamente y la energía que proviene de nuestros alimentos se puede medir utilizando las kilocalorías. Luego, cada persona tiene un metabolismo de tamaño diferente, a veces muy poco, a veces muchísimo. Entonces, los alimentos deben ajustarse de acuerdo a la persona. La idea de que existen alimentos súper o alimentos súper saludables o alimentos que todos deberíamos comer se aleja de la realidad. En realidad, muchas personas necesitan descubrir qué alimentos les sientan bien y qué alimentos no les sientan tan bien. Pero esto es hasta cierto punto un viaje personal. No solo porque la energía que requiere su cuerpo es diferente, sino porque cada persona tiene una respuesta diferente a los nutrientes, que es algo que veremos en la siguiente lección. Y finalmente, las personas consumen nutrientes, no kilocalorías. La composición de los alimentos